Nos rodea tanta guerra, cada vez hay más gente en miseria. Doquier se oye problemas, lo que falta y lo que escasea. Pero hay un refugio para la humanidad, donde hay provisión para la eternidad. Cuando hayan tormentas y acaben las fuerzas, piensa, en Dios no hay crisis. Él vence tus pruebas, sus manos tu ser sustenta. En Dios no hay crisis. Problemas en el trabajo, la familia se está destrozando, enfermedades te asedian, no hay dinero en la cuenta de banco. Hay una esperanza para tu realidad. Entrega a Jesús cada necesidad. Cuando hayan tormentas y acaben las fuerzas, piensa, en Dios no hay crisis. Él vence tus pruebas, sus manos tu ser sustentan. En Dios no hay crisis. Cuando hayan tormentas y acaben las fuerzas, piensa, en Dios no hay crisis. Él vence tus pruebas, sus manos tu ser sustentan. En Dios no hay crisis. Dios todo lo suplirá, en sus manos seguro estarás. Cuando hayan tormentas y acaben las fuerzas, piensa, en Dios no hay crisis. Él vence tus pruebas, sus manos tu ser sustentan. En Dios no hay crisis. En Dios no hay crisis. Muy buenas noches a quienes nos están siguiendo a través de esta serie de conferencias En Dios no hay crisis, historias de fe y protección divinas. Durante esta semana hemos analizado las razones por las cuales pasamos por momentos difíciles en nuestra vida y el cuidado permanente que Dios tiene de nosotros en estas situaciones. En esta ocasión estudiaremos sobre la confianza que debemos tener en Dios en tiempos de escasez y nuestra actitud hacia nuestro prójimo bajo estas circunstancias. Previo al estudio, los invito a elevar una oración para pedir a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias damos por las bondades que haces para con nosotros en todo tiempo y aún en estos momentos de escasez. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, suplicamos que a través de tu Espíritu nos guíes para que encontremos las verdades aquí descritas que nos ayuden a generar cambios para ser más sabios en nuestro peregrinaje en esta tierra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hay un sitio en Israel con el nombre de Tapa. Es un lugar que está a 2.5 o 3 kilómetros de Capernaum, ciudad que se conoce como la ciudad de Jesús.
ya que fue el lugar donde el Señor realizó su ministerio y también hizo muchos milagros. De manera específica, en Tabga hay una iglesia que está construida en memoria al milagro que el Señor hizo cuando multiplicó 5 panes y 2 peces para dar alimento a 5,000 personas que en aquel entonces lo seguían. Esta iglesia, por tradición, se dice que conserva la piedra en la cual Jesús puso encima los panes y los peces y de ahí los multiplicó. Cada año, miles y miles de personas acuden a conocer esta iglesia y tratar de imaginar cómo fue el milagro en aquel entonces. Este hecho fue registrado en los 4 evangelios. Cada uno ya da diferentes detalles que, si nosotros los estudiamos y los analizamos en su conjunto, nos dan el panorama completo de lo que pasó en aquel entonces en ese milagro. San Mateo capítulo 14, versos del 13 al 21, nos dicen lo siguiente: Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el contexto del libro de Mateo, leyendo los primeros versículos de este capítulo, nos damos cuenta que este milagro se dio en el mismo día en que Juan el Bautista murió. Ese día el Señor había estado trabajando en los negocios de su padre, como él lo describía, predicando, dando las buenas nuevas de salvación, sanando. Sin embargo, cuando él recibe la noticia de Juan el Bautista, él se sintió mal en su estado de ánimo, de tal manera que decidió apartarse unos momentos de la multitud para recuperarse. Entonces decide, junto con los apóstoles, subirse a su barca e irse a lo largo del río a un lugar desértico, donde no pudiera la gente acceder tal vez tan fácil en lo que ellos pensaron. Pero no fue así, porque mucha gente supo hacia dónde iba y empezaron a extenderlo a las demás ciudades. Decían: Jesús va hacia allá por donde ustedes están. Entonces comenzaron a salir de diferentes puntos, de tal manera que aun cuando el Señor llegó, ya había mucha gente que lo estaba esperando. El Señor vio que dentro de esa multitud había gente con la esperanza de que Él pudiera hacer algo por ellos. De tal manera que Jesús dejó por un lado el plan de descansar y continuó con su trabajo. Comenzó a sanar y comenzó a predicar. Tal fue el mensaje que dio y las acciones que estaba haciendo por los demás, que el tiempo se fue muy rápido, a tal grado que cuando comenzó a oscurecer, los apóstoles se dieron cuenta que tenían entonces el problema. ¿Cuál era su problema? Que no habían comido, pero no nada más no habían comido ellos, sino que la multitud que estaba ahí no había comido. Y no era todo. En donde estaban era un desierto, no había de dónde tomar alimentos, y además los poblados pues no estaban tal vez tan cerca. Y todavía aún más, no era 1 o 2 o 3 personas las que estaban escuchando a Jesús. Era una multitud que, según el pasaje, eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y es aquí donde comienza a desenvolverse el diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles.
porque cuando los apóstoles se dan cuenta de esta situación, van con el Señor y tratan de persuadirlo para que Él a la gente, a la multitud, le diga: por el día de hoy se terminó, retírense a sus hogares. Y para que de esta forma, mientras las personas iban regresando a sus hogares, pasaran por los pueblos, por aldeas, y entonces ahí compraran y ellos saciaran por sí mismo su apetito. Sin embargo, el Señor no lo vio de esa manera. Los apóstoles dijeron: Señor, ya oscurece, diles que se vayan. Y Jesús les dice: ellos no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y los apóstoles han de haber pensado: ¿darles de comer nosotros? ¿Y de qué manera, si ni siquiera tenemos para nosotros mismos? Inclusive ellos pensaron: vamos a suponer que tuviéramos dinero suficiente, pues ¿dónde, en qué lugar vamos a encontrar alimento para darle de comer a 5,000 personas? Es en el marco de este diálogo entre Jesús y los apóstoles donde entra a escena un muchacho que estaba entre la multitud. Este joven y lo que hizo en ese momento lo describe San Juan en el capítulo 6, en el pasaje donde también habla acerca de los 5,000. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, Felipe también ya tenía algún panorama de cómo estaba la situación entre la multitud. De tal manera que el Señor se acercó a Felipe y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero el Señor se lo dice a Felipe para probarlo, porque Jesús mismo sabía lo que iba a hacer. Felipe le contesta: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y efectivamente, tal vez este muchacho, este joven que aquí se describe, y de él se dan pues prácticamente ningún detalle personal, porque no se indica cuál es su nombre ni de dónde venía, sino que se resalta el hecho de que él simplemente llevaba 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué pasó con este joven? Se menciona: aquí está este joven y tiene poco alimento. Y en el libro de San Mateo es cuando el Señor continúa diciendo: a ver, tráemelos acá. Aquí entra la figura de este joven, donde muestra que dentro de esa multitud, a pesar de que muchos lo seguían de manera real, sincera, dentro de esa multitud había gente que, por cierto, Jesús no había invitado a nadie porque él, recordemos, quería estar solo. Había mucha gente que posteriormente fueron de aquellos que gritaron: crucifícale, crucifícale. Muchos de ellos ahí estaban presentes y por lo tanto muchos de ellos no entendían realmente el mensaje de Jesús, pero este joven era una excepción. ¿Por qué? Porque realmente fueron pocos los que aceptaron a Jesús. Fueron más los que gritaron: crucifícale, a aquellos que no querían que él fuera crucificado. Y este joven en ese momento demuestra a qué grado había entendido los mensajes que el Señor constantemente decía. El Señor había dicho en un momento: la ley se resume en lo siguiente: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este jovencito, en primer lugar, estaba a los pies de Jesús porque amaba a Dios, quería aprender más acerca de Dios. Y por otro lado, él también había demostrado que amaba a su prójimo. Los alimentos que él llevaba eran suficientes para él, y a lo mejor él en un momento dado pudo haberle convidado a alguien más. Él pudo haberlos escondido y haberse retirado de una manera en la cual no fuera visto, y entonces cuando él regresara a su casa en el camino pudo haber comido poco a poco. Él pudo haber pensado: estos alimentos me los hicieron a mí, son para mí. Ellos no hicieron provisión, yo sí hice provisión, por lo tanto no es justo que yo les dé alimentos, dado que ellos también pudieron haber hecho una provisión y no lo hicieron. En términos humanos nosotros podríamos pensar que eso era lo justo. Esos alimentos eran para él, se los habían hecho a él. Era justo que él los disfrutara. Sin embargo, él no pensó así. Él dijo: todos tenemos hambre. Todos hemos estado atentos con el Señor y se nos fue el tiempo y por lo tanto no hemos comido. Pero todos tenemos hambre. Y entonces les dice a los discípulos: tenemos hambre
y estos son los alimentos que tenemos, mas no son los alimentos que yo tengo, estos son los alimentos que tenemos. Y es aquí donde entra el punto de fe de este jovencito, cuando dice, dénselos al maestro, él sabrá qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles le dijeron, el Señor pide que le des los panes y los peces que traes. Está bien, tenemos hambre, dáselos al Señor y Él sabrá qué hacer con ellos. Seguramente el joven, a través de lo que había escuchado y los milagros que hacía Jesús, él sabía que Jesús tenía la capacidad de poder satisfacer la necesidad de escasez en ese momento. Y así fue. Esos panes que recibió el Señor y esos peces, los levantó y los bendijo. Y en ese momento es cuando comienza la multiplicación. Les dice a los apóstoles, tomen y conforme vayan tomando, entreguen hacia las demás personas. Y es aquí donde vemos la importancia de este pasaje en estos, digamos, dos hechos en los que nos vamos a centrar. El primero de ellos, en tiempo de escasez, en tiempo de necesidad, aún para nosotros mismos, el Señor nos hace un llamado, donde dice, dadles vosotros de comer. Ya sé que tú mismo no tienes lo suficiente para ti. Ya sé que tú mismo estás sufriendo, ya sé que tú mismo estás batallando con las condiciones actuales, pero no eres el único. Hay mucha gente a tu alrededor que también necesita. Dice, dadles vosotros de comer. Y en el segundo punto, un joven que es desprendido de las cosas materiales, de las cosas inclusive básicas que él tenía, para ayudar a suplir la necesidad de los demás. Cuando recientemente se dio la noticia de que íbamos a tener que estar en nuestros hogares, empezaron a escucharse varias noticias que causaban pues pánico y muchas de ellas pues sin fundamento, podríamos decir, y trajeron a la gente temor sobre si iba a haber o no iba a haber escasez de alimentos, y entonces comenzó la gente a hacer compras de pánico, como se le llaman. Muchas personas, a Dios gracias, pudieron obtener extra de sus alimentos, pudieron llenar sus refrigeradores, pudieron hacer una gran despensa que les podía durar mucho tiempo. Sin embargo, era triste ver que en las mismas tiendas, a la salida, había gente pidiendo una limosna. Había gente pidiendo ayuda. Mientras gente salía con carros y con carros y con carros llenos de alimentos en exceso, había gente que, independientemente de la situación, en ningún momento podía comprar ni siquiera lo básico. La pregunta aquí es, ¿en qué posición estuvimos nosotros? ¿En qué posición estaría ese jovencito si nosotros lo trajéramos en nuestros días? ¿Hubiera llenado su cochecito de víveres? Tal vez sí, es muy probable. Pero él no lo hubiera hecho para llenar su refrigerador o para llenar una grande despensa. Sí que no, que lo hubiera hecho para decirle al Señor, voy a tener alimentos porque yo sé que va a haber escasez o puede haber escasez, y entonces yo voy a proveer algo para aquellos que de plano no pudieron comprar nada. Ese sería el espíritu del joven en nuestros días. Y es el espíritu que el Señor pide que nosotros tengamos cuando hay escasez. El Señor dice, en una de tantas promesas que hizo, que no debemos de preocuparnos por el alimento. Y lo compara con las aves del cielo, donde dice, ellas ni siembran ni ciegan, sin embargo, siempre tienen su alimento de todos los días, parafraseando ese pasaje. Asimismo, el Señor dice, en esta tierra no hay ningún justo que sea desamparado. Y aún más, hay promesas por aquel que ayuda al pobre, porque ayudar al pobre es prestar a Dios. Y cuando Dios regresa aquello que le prestamos, lo hace en 1000%. Sin embargo, no es por ahí la invitación que se hace aquí, sino que la invitación es para que tengamos una actitud como la fue ese joven. Ese joven no esperaba recibir más de los demás, él simplemente quería cooperar para ayudar.
Y es el otro punto. Cuando nosotros hagamos una acción en pro de los necesitados, lo tenemos que hacer con ese mismo espíritu de humildad de ese joven, no esperando nada a cambio y no esperando una vanagloria o que se nos reconozca por ello. Cuando el Señor multiplicó los panes, no le dijo a los apóstoles, mira, ve y llena 3, 4 cestas, o no hizo por ahí, digamos, algo especial, o un pez más grande o de mejor calidad para ese joven en compensación por lo que él hizo. El Señor no hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque el Señor quería demostrar que las acciones de bondad hacia los demás deben de ser de manera desinteresada y no esperando nada a cambio. No esperando los aplausos del mundo o algo que diga, mira, él es muy buena persona, ve todo lo grande que hace por los demás. No, al contrario. Se dice que lo que es mejor y lo que es bien aceptado por el Señor son aquellas acciones que se hacen en secreto. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, dadles vosotros de comer, pareciera ser que es un llamado imperativo a un trabajo que pues pudiera ser hasta en un momento dado una carga, más cuando hay escasez. Sin embargo, no es así. Pensemos en aquel joven cuando regresó a su casa. Dice el pasaje que una vez que todos hubieron comido y habieron saciado su apetito, sobró bastante todavía, de tal manera que lo juntaron en unos cestos y lograron llenar 12. El Señor dijo, no desperdicie nada, júntenlo y vamos a llevárnoslos. Yo quiero pensar, eso es una suposición particular, que a ese joven le tocó parte de un cesto a un cesto. Y cuando él regresó a su casa lo hizo de manera muy contento. Llegó y le dijo a sus papás, a su mamá, a sus hermanos, quien lo hayan estado esperando o quien le haya preparado los alimentos, todo lo que él había pasado en esa tarde noche con el Señor Jesucristo. Miren, el maestro multiplicó los panes, no me lo van a creer, pero él los multiplicó. Eran los panes que tú me hiciste, los peces que tú me preparaste, él los multiplicó. Es decir, este joven compartió esa acción del Señor hacia él y se lo llevó a sus familiares para que ellos también creyesen, para que ellos también pudieran disfrutar del alimento físico. Llega entonces y les dice, miren, aquí está, esto es parte de lo que sobró, pero pruébenlo. El hecho que haya sobrado no quiere decir que el Señor dejó algo, digamos, ya que no tuviera un valor alimenticio hacia los demás o que fuera algo para la basura, no. Sino que fue tanto lo que Él hizo en cuanto a la multiplicación que todavía había suficiente para llevar a través de las manos de los que estuvieron ahí a otras personas, como lo pudo haber hecho este joven. Y así es, este joven compartió la alegría por lo que Jesús había hecho por él. Por eso en este tiempo de crisis, nosotros debemos de estar seguros que con Dios no nos va a faltar nada. En este tiempo de crisis, si Dios está con nosotros, tengamos por seguro que lo básico lo vamos a tener y no nada más eso. Eso básico Él lo va a multiplicar, pero no lo va a multiplicar para que nosotros demos rienda a nuestro egoísmo y decir tengo más cosas, porque eso también no necesariamente es en el tiempo de crisis, esto es en todo momento. El Señor multiplica lo que nosotros tenemos porque Él desea que nosotros seamos sus manos para llevar a otros. Así como le dijo a los apóstoles, tomen y repartan, asimismo con lo que Él nos da, nos dice, ten, yo bendigo lo que tú tienes, pero no te lo quedes, ve con los pobres, ve con los necesitados y dales. Es ahí cuando hay multiplicación de lo que tenemos y cuando de aquello, de lo poco, el Señor hace que sobreabunde. Vivamos pues el gozo de el milagro sobre las cosas pequeñas y tengamos la actitud de ese joven que teniendo muy poco se desprendió de él para que el Señor hiciera para alimentar a muchos. Que Dios les bendiga.
Gracias Dios te damos en este momento porque permitiste que finalizáramos el estudio de tu palabra. Te suplicamos que por medio de tu Santo Espíritu generes en nosotros ese sentir, nos transformes para poder desarrollar el carácter y hacer las acciones como las de ese joven, que aún en tiempo de escasez fue capaz de desprenderse de lo poco que tenía para ayudar a los demás. Que esto sea con nosotros, que haya un desinterés en estas acciones y sobre todo que puedan ser una continuidad de lo que tú alguna vez comenzaste en esta tierra. En Cristo Jesús. Amén.